Bueno, en la clase de hoy vamos a ver dos asuntos, dos temas, eh, em, que si bien son encarados desde la perspectiva de una de las funciones del proceso, en que Barrios de Angeli disciplina su sistema sobre el proceso, en realidad las podríamos haber estudiado cuando estudiamos actos procesales, porque son verdaderamente características de los actos procesales. Sin embargo, preferimos avanzar y verlo ahora cuando ustedes ya tienen un conocimiento más cabal sobre la concatenación de actos que se produce en el proceso. Y los temas de los que vamos a hablar hoy son temas no muy divertidos, un tanto aburridos, son fáciles, no como en las últimas clases que veníamos con temas más complejos, y son el tema de las comunicaciones, el régimen de comunicaciones de los actos procesales, la función de comunicación, más clásicamente el régimen de notificaciones, y vamos a hablar también del régimen de los plazos procesales. Hay una guía subida y lo que vamos a ver es básicamente lo que está allí, un poquito más. Porque esto es una cuestión bastante procedimental, o sea, aquí no hay demasiada construcción científica en torno a la teoría del proceso, sino son cuestiones más procedimentales, un poquito más aburridas de estudiar, pero que como abogados tenemos que saber porque cómo nos enteramos de los actos procesales y qué plazos tenemos para reaccionar en relación a los actos procesales es el pan nuestro de cada día, digamos. Bueno, ¿qué es esto de la comunicación de los actos procesales? Son los procedimientos dirigidos a que los sujetos del proceso tomen conocimiento de los actos procesales que se cumplen. Generalmente se analiza el punto desde la perspectiva de los actos del tribunal que son conocidos por las partes, o los actos de una parte que son conocidos por la otra parte, pero en realidad también el juez recibe comunicaciones de los actos que se le presentan a él. Pero clásicamente se ve como el procedimiento dirigido a las partes para que puedan tomar conocimiento de los actos procesales, generalmente de las resoluciones judiciales, de actuaciones de la parte contraria. Vamos a ver el artículo 76, muchachos, del CGP. Esta clase de hoy va a ser muy apegada al texto legal, porque vamos a estar hablando de procedimientos muy concretos. Dice el artículo 76, toda actuación judicial, salvo disposición expresa en contrario, debe ser inmediatamente notificado a los interesados, mediante el procedimiento establecido en los siguientes artículos. Los actos, no dice así, pero los actos pronunciados en audiencia se tendrán por notificados a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto. Evidentemente, para elevar un poquito más la mira, ustedes verán que los actos procesales, esa cadena de actos tendientes a la eliminación de satisfacción jurídica, se cumplen y bajo ciertas reglas derivadas de la protección del debido proceso, del derecho de defensa. Por lo tanto, evidentemente, corresponde a las partes tener conocimiento de esos actos para poder controlar la sucesión de actos hasta llegar a la insatisfacción jurídica. Es una Eh, función secundaria, hasta la por eliminación. lo, Perdón. por lo que dicen que es una función secundaria que permite que se regule todo el proceso. Sí, es una función secundaria, es aburrido su estudio, pero es un tema central, digamos, cómo me entero de los actos procesales y a partir de ahí se despliega cuáles son los momentos en que puedo reaccionar y en qué momentos no, cuándo se me reputa que me enteré de repente, aunque materialmente ello no haya ocurrido. Nosotros tenemos que saber que en nuestro derecho existe una clasificación de las notificaciones. Yo voy a usar una terminología que es la terminología que prefiero, no es la que está en la guía justamente, pero es la que prefiero que es la notificación personal, la cuasi personal, la automática o ficta, perdón, es la que usamos en la guía, ¿sí? o la notificación por edictos. ¿Qué quiere decir que la notificación, que la toma de conocimiento de un acto procesal sea personal? Eso quiere decir que la toma de conocimiento se produjo directamente por el sujeto implicado.
ya sea la parte sustancial o aquel que ejerce su representación o su asistencia letrada. Cuando le llega un cedulón al sujeto del interés, al actor o al demandado, cuando le llega una notificación al abogado de esa parte, en el domicilio, por ejemplo, constituido, o cuando estando en audiencia toman contacto, su abogado o usted mismo, de un determinado acto jurisdiccional, por ejemplo, una sentencia del juez. O el 79.1, Eso que es, también establece, es un ejemplo de personal. sí, pero en realidad eso es a domicilio, digamos, personal. Pero, muy bien, Santiago. Pero para no confundir personal a domicilio, que en la jerga forense es confundido el término, vamos a hablar que notificación personal es cuando la propia parte o su representante es el que toma directamente él, sin ningún intermediario, conocimiento del acto. Puede ser en Como una cuando audiencia. voy al juzgado y me dicen en baranda. También eso es personal, es personal cuando estoy en una audiencia o es personal cuando me llega a mí un cedulón y yo atiendo y me entregan la notificación. Eso es personal. Existe otro tipo de notificación que es la notificación cuasi personal. La notificación cuasi personal se produce cuando, si bien el tipo de acto que se está notificando correspondía en primer lugar que fuera notificado personalmente, eso no es posible, y la ley permite que se notifique a otras personas aunque no sean realmente el sujeto destinatario. Por ejemplo, en la notificación a domicilio, el cedulón que ustedes le mandan, es personal. Pero si no encuentran al sujeto destinatario de la notificación, se va a hacer con otras personas. Dice el 79.1 que nombraba Santiago, cuando corresponde a la notificación a domicilio, es el artículo 79.1, el funcionario, escribano público o quien se cometa diligencia concurrirá al mismo. Y si hallara así la persona que debe ser notificada, se procederá de la forma establecida en el ordinal anterior. Si el interesado no fuere hallado, la diligencia se practicará con sus cónyuge, hijos mayores de edad, persona de servicio o habitante del domicilio. En buen romance con el que esté ahí, porque habitante del domicilio es el que esté ahí. En esos casos, la notificación a domicilio que se había enviado como personal se cumple en forma cuasi personal y tiene los mismos efectos tal como si usted hubiese recibido la notificación personalmente. Así que cuando Pero uno... no sería, Pero no se podría no es con personal. un vecino. No. Pero si usted permite que haya alguien ahí habitando su morada y ese alguien recibe la notificación, se cumplió con la notificación. Esa notificación es cuasi personal. Verán que la ley llega más lejos y dice, a falta de ello, o sea, si no encuentran ni una pulga dentro de la casa, se dejará el celular en lugar visible del modo que mejor asegure su recepción por el interesado, dejándose constancia de la diligencia. Es una forma de notificación ya allí ficta. Si usted fijó un domicilio, en el domicilio que fijó no hay nadie, es su problema. La notificación se cumplió, ficta o automática. Por tanto, en la jerga forense se suele utilizar como sinónimo notificación a domicilio y notificación personal. Es más, los jueces dicen, de la demanda traslado con notificación personal. Pero lo que están queriendo decir es notificación a domicilio, que podrá ser personal si encuentran, valga la redundancia, a la persona, que podrá ser cuasi personal si encuentran al cónyuge o al pariente o al que viva ahí, al que esté ahí, o podrá ser automática si dejan cedulón en lugar visible. ¿Comprenden? Hay un problema terminológico. Ustedes cuando van a un juzgado van a decir, cúmplese el traslado en forma personal. Todos leemos que eso no es personal, es a domicilio. Pero en la ley, la notificación en ese caso es a domicilio. Y a domicilio puede ser personal, cuasi personal o puede ser ficta. Hay otro régimen de notificación que es cuando no se conoce quién es el sujeto, la persona a ser notificada es indeterminada,
Imagínense que demandamos a los sucesores de fulanito de tal que no sabemos quiénes son. O cuando la persona es determinada, pero no se sabe dónde vive, no se sabe dónde está. Está desaparecida, en un sentido lato del término. Y en esos casos, tanto cuando no sabemos dónde vive o no sabemos quién es, la notificación se hace por edictos. Los edictos son unas convocatorias al interesado que realiza el juez que se publican, ya vamos a ver cómo, en el diario oficial y en otro diario por un determinado plazo que fija el juez dentro de ciertos límites. Así que los tipos de notificación son personal, la que se hace en la propia persona, no importa dónde, en la audiencia, en la baranda, en la casa, notificación en la persona del interesado, cuasi personal, en otra persona que la ley permite hacer esa notificación, es el caso de la notificación a domicilio, donde permite hacerlo con el que atienda, o puede ser automática, como es el caso también de esta notificación que acabo de decirles, o puede ser también por edictos. Un segundito, por favor. Disculpen. Bueno. A su vez, nosotros tenemos otra clasificación que se relaciona con esta otra, que es que la notificación puede ser en audiencia, en los estrados y a domicilio. Hay actos que se notifican en la propia audiencia que se pronuncian. Hay actos que se notifican en la baranda del juzgado, en la oficina. Y hay actos que se notifican a domicilio. Como principio general, sepan ustedes que los actos procesales que se cumplen en audiencia se notifican en audiencia, como regla general. ¿A quiénes? A quienes tenían la carga de estar en esa audiencia. Por tanto, si no estaban en esa audiencia, se les va a considerar notificados fictamente. A su vez, el otro principio general es que todas las providencias se notifican en el juzgado, en la baranda del juzgado. Y la excepción, claro que es una excepción bien importante, es que hay muchos actos que se notifican a domicilio, en general los más importantes. Pero si ustedes le preguntaran cuál es el régimen general de las notificaciones, es en el juzgado y en la audiencia. El régimen a domicilio es excepcional. Claro que, como es lógico, las cosas que se notifican a domicilio son algunas de las más relevantes que se producen en el proceso, pero ya vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a leer el artículo 78. Dice el artículo 78. En todos los casos de jurisdicción voluntaria y contenciosa, las notificaciones de las actuaciones judiciales, con excepción de las que se indican en el artículo 87, se efectuarán en la oficina del tribunal. El principio general que acabo de pronunciarles. La regla es que la notificación es en la oficina. Así debe razonarse. Cuando corresponda la notificación en la oficina, el funcionario facilitará a la persona que debe notificarse la actuación respectiva, permitiéndole su lectura y poniéndole a su disposición las copias que correspondan. Acto continuo, se pondrá constancia al pie de la actuación, la que suscribirán el funcionario y el interesado. Si éste no pudiera o no resistiera a firmar, se pondrá constancia. Así que, ¿cómo debo razonar? Si estoy en audiencia, o debía estar en audiencia, si tenía la carga de estar en audiencia, por el artículo 76, inciso segundo, que ya leímos, sé que a mí se me va a tener notificado en esa audiencia, aunque no esté en la audiencia si yo tenía la carga de estar. Luego, sé que el régimen general, para las no pronunciadas en audiencia, es que los actos procesales se notifican en la oficina.
la notificación a domicilio es excepcional. Por eso, muchachos, el 87, que es el que disciplina cuáles providencias se notifican a domicilio, tiene como nomen iuris, como acápite, providencias exceptuadas. Hay como una creencia, como son las principales, de que el régimen general es a domicilio. No, no, no. El régimen general es en el juzgado. Claro que las providencias exceptuadas son en forma muy importante, son sin duda algunas de las más importantes. Volvamos al régimen de la notificación en la oficina. El régimen de la notificación en la oficina se complementa con una carga que establece la ley, que ya vimos que es el régimen general de notificación en la oficina. Se complementa con una carga que establece la ley, que es la carga de la asistencia regular al tribunal, establecida en el artículo 84 del CGP. Esta norma dice: salvo disposición expresa de la ley, las notificaciones se practicarán en la oficina. De vuelta, vuelve a repetir el principio general. Para tal fin, todos los interesados que actúen en el procedimiento, a excepción hecha del Ministerio Público, concurrirán a la oficina para enterarse de las actuaciones. Bueno, obviamente, ¿no? Si se hace en la oficina, Mahoma no puede ir a la montaña. La montaña no va a ir a Mahoma, Mahoma va a tener que ir a la montaña. Pero bueno, lo aclara. Y sigue la norma. La carga de la asistencia recae también sobre los funcionarios públicos que representan al Estado, los entes autónomos y servicios descentralizados. Ok. Entonces, sí, Martirena, adelante. Ahora que está en la aplicación de la Suprema Corte, que te notifican por ahí. Ahora vamos. Primero aprendamos lo básico, después vamos a ver, si no, nos vamos a entreverar. Entonces sabemos que la regla general, salvo lo que se dicta en audiencia, es que me tengo que notificar en la oficina, que la excepción es a domicilio. Y sabemos que la ley dice que hay una carga de comparecer a notificarse. El régimen se complementa con lo que dice el artículo 86, que dice cuál es el tiempo en que tenemos que ejercer esa carga. Y dice: si la notificación se retardare 3 días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada notificación ficta, si vamos a la clasificación. En la oficina, ficta, sin necesidad de constancia alguno de los autos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo tengo la carga de... El principio general es que los actos se notifican en el juzgado. Vamos a pensar en las sentencias, que es lo más fácil de ver. Que las sentencias se notifican en la oficina del juzgado. Yo tengo la carga de ir a enterarme de lo que dicen las sentencias. Si pasan 3 días hábiles, dice la ley, a contar del día hábil siguiente, al dictado de la sentencia, imagínense una sentencia interlocutoria dictada fuera de audiencia, o una providencia de trámite, una vista, un traslado que se hiciera, que no estuviera exceptuado a domicilio, si pasan 3 días hábiles, aunque si yo no fui a notificarme, quedé fictamente notificado y empezará a correr el plazo que tengo para interponer recursos, para evacuar la vista, para oponerme a la providencia con citación, para evacuar el traslado. Así que, régimen general es notificación en la oficina. Existe una carga de comparecencia. Esa carga de comparecencia se concretiza en que yo debo concurrir al juzgado dentro de los 3 días hábiles siguientes al dictado de la resolución. Al cuarto día, si contamos el mismo día del dictado de la sentencia, en realidad es al pasado el 3er día hábil, contado desde el día hábil siguiente al dictado de la sentencia, la resolución quedó fictamente notificada. Es una notificación en la oficina, ficta o automática. Vimos que teníamos 2 clasificaciones que se cruzaban. Esto es el régimen general. A la preocupación de Martirena, simplemente para tirarles el dato,
Ahora, con este problema de la pandemia, lo que hizo la Corte fue sacar un régimen por acordada, que es que yo tengo que agendarme, el abogado tiene que agendarse para poder comparecer a notificarse. En realidad, uno ve, esto siendo pragmático, ¿no? Prácticos, uno ve que existe la resolución porque ve el sistema informático del Poder Judicial. Y lo que uno, si está por ocurrir la notificación ficta, lo que puede hacer, si no consigue agenda web para ir a notificarse efectivamente, lo que puede hacer es mandarle un mail al actuario del juzgado, y el actuario del juzgado le genera, y funciona, porque lo he hecho, le genera automáticamente una agenda web para poder concluir dentro de los 3 días y evitar que opere la notificación ficta. Obviamente que si yo comparezco al juzgado antes de que venzan los 3 días, a mí me van a notificar en la oficina personalmente. Porque van a dejar una constancia de que yo comparecí. Si comparece el abogado, el representante o la propia parte interesada. Profe, Sí. estuve viendo en un juzgado de familia de La Matanza en Argentina hace poco, mandaron a notificar por Facebook. Tengo acá la sentencia, después si quiere yo la paso al grupo. Nosotros tenemos la posibilidad de la incorporación de distintos medios, pero no he visto que tenemos un sistema mejor, que ahora después vamos a estudiar, que es por un sistema informático del Poder Judicial, pero que quiero terminar Sí, con sí. las notificaciones antes de explicarlo para que no genere confusión. Bueno. O sea que las notificaciones por correo electrónico o mail... No, todavía no vimos eso. Todavía no vimos eso. Pero... Lo que vimos solo vimos notificación ficta en la oficina, de las providencias que se notifican en la oficina, régimen general. Las notificaciones por mail dicen relación con las notificaciones a domicilio, que todavía no vimos. Lo que vimos... pensé que era como que el Poder Judicial iba como para eso, como para implementar... Sí, va para eso, que van a seguir. Va para eso, pero para evitar la confusión, porque viene bien su aporte porque ese es el problema, esa es la confusión que hay. Por ahora vimos sentencias, el régimen general. Si el juez no dice nada, o si la sentencia no está excluida del régimen general por la ley, yo quedo notificado en la oficina, de 2 maneras, porque fui a la oficina o porque me demoré más de 3 días hábiles del dictado de la providencia contado el día después y quedé fictamente notificado. ¿Tá? Lo que pasa, cabeza, que es verdad, es que hoy, como las providencias se ven en el sistema del Poder Judicial, yo voy dentro de los 3 días. Y si no puedo ir, puedo pedirle que me habiliten una agenda web. Pero esto es circunstancial, ¿no? Por este problema que estamos viviendo, por el que también damos clase por Zoom. Así que vimos la notificación personal en la oficina y la notificación ficta en la oficina. Ahora vamos a ver la notificación a domicilio. El artículo 87, que se llama Providencias Exceptuadas, dice que hay algunas sentencias que se van a notificar a domicilio. Por lo tanto, si se van a notificar a domicilio, no quedan alcanzados por el régimen de la notificación ficta en estrados. Eso no quiere decir, como erróneamente a veces se aplica en algún juzgado, que si yo sé que tengo una notificación a domicilio dispuesta por el juez, yo no pueda ir al juzgado y decir, mira, yo sé que me están por librar un seguro a domicilio, pero yo quiero notificarme ahora acá. Eso perfectamente se puede hacer. La notificación a domicilio en realidad es una excepción a que ocurra notificación en estrados ficta. Y son actos muy importantes, lo van a ver. A la persona frente a quien se pide el auto que prevé una diligencia preparatoria, el auto de traslado de la demanda, reconvención, el que cita excepciones, el que confiere traslado de las excepciones, el que convoca audiencia, las providencias posteriores a la conclusión de la causa, el traslado de la apelación, cualquier sentencia definitiva o interlocutoria, la providencia que confiere traslado de los recursos de apelación o casación y de adhesión, dicho expresamente, porque la otra norma podía causar alguna duda.
el auto que ordena la facción de inventario, es un procedimiento, una diligencia preparatoria de algunos procesos voluntarios. Al tercero, el auto que lo convoca, en los casos de llamamiento de terceros. Las providencias recaídas en el auto inicial del proceso de ejecución de sentencias, que en los procesos monitorios donde se dicta sentencia de inmediato, esa se notifica a domicilio. Son los actos más relevantes. Uno diría, bueno, pero entonces esto que se llama excepción, no es tan excepción, porque lo más importante es a domicilio. Bueno, pero de repente todavía los que no trabajan no se imaginan, pero en el proceso hay un montón de otros trámites, vistas, traslados de cosas incidentales, que son muy abundantes y que no se notifican a domicilio. Y el numeral 11 es una válvula de escape para el juez, que dice, se notifican a domicilio, las resoluciones que el juez disponga sean notificadas a domicilio, siempre que no se trate de aquellas pronunciadas en una audiencia. Al ejercer esta facultad, el tribunal deberá aplicar un criterio restrictivo. Muchas veces el juez dice, che, mirá, esta resolución que tengo que dictar no está previsto en la ley que la notifique a domicilio. Pero realmente es algo muy serio, es algo muy importante, algo que puede tener mucha trascendencia en el proceso. Entonces, con un criterio restrictivo, sin abusar, sin desconocer que la regla general es la notificación a domicilio, en estrados, el juez, de todas maneras, ordena notificar a domicilio. ¿Y cómo es la notificación a domicilio? Ya vimos, la notificación a domicilio en principio es personal, cuando se encuentra el destinatario, y se va a cumplir en el domicilio constituido en el expediente, salvo el traslado de la demanda, que se va a hacer en el domicilio real denunciado por la otra parte. Si no se encuentra el sujeto, es con el cónyuge. Si no se encuentra con el cónyuge, con la lista de parientes que nombra el artículo 79, dice cónyuge, hijos mayores de edad, persona de servicio, y si no, habitante del domicilio. Y si no se encuentra el habitante del domicilio, se deja el cedulón en lugar visible. Entonces, domicilio y personal no son lo mismo. Ustedes van a ver, si agarran un expediente, los que tengan acceso a un expediente, que el juez dice, de la demanda traslado emplazándose personalmente. Ese personalmente es un uso promiscuo del lenguaje. Lo que está diciendo es notificándose a domicilio. Porque esa notificación podrá ser personal si encuentran a alguien. Si no encuentran a alguien, va a ser cuasi. Si encuentran a otro, va a ser cuasi personal. Si no encuentran a nadie, va a ser automática, dejando el cedulón en lugar visible. Las clasificaciones se cruzan. La ley también prevé la posibilidad de hacer notificaciones por correo judicial, por telegrama colacionado por la policía, por escribano público. Me remito al texto legal porque no tiene mayor interés para que ustedes comprendan. Lo que sí ahora vamos a ir es a un régimen especial que fue instaurado por la acordada 7637 de 17 de septiembre del 2018, cuando se creó por acordada el régimen de notificaciones electrónicas. Las notificaciones electrónicas, muchachos, son notificaciones a domicilio. Pero en vez de ser notificación en el domicilio físico, es en una casilla de correo electrónico judicial, en una casilla de correo electrónico constituida. Por tanto, aquellas providencias que se notifican al correo judicial, que era lo que preguntaba Marta más temprano, son las del 87. No llegan todas al correo judicial. Son las que la ley decía que se notificaban a domicilio, que en vez de hacerse al domicilio de ladrillitos, se hace al domicilio electrónico. Claro que el juez puede, si el juez dice que se notifica a domicilio, se notifica a domicilio. ¿Cuál es el régimen? Si cuando a usted le llega el cedulón electrónico, así se le llama, la notificación en su correo electrónico, el acto procesal es autocomprensible, es suficiente ver aquello para entender, la notificación se produce exactamente en el instante donde usted le llega el correo electrónico.
En realidad, en el momento en que el correo electrónico esté disponible, porque si ustedes bajan los correos electrónicos cada tanto, no. En el momento en que el correo electrónico está en la web, porque es un sistema del Poder Judicial, que usted entra. Si después usted por Outlook o por cualquier programa lo reenvía a una computadora, no es cuando está en su computadora, es cuando el mail está disponible en la web del Poder Judicial. Cuando, por ejemplo, a usted le notifican una sentencia que desestima un hecho nuevo. No necesita nada más que leer la sentencia para ver, antes hubo un incidente que se tramitó, para saber que se desestimó un hecho nuevo. Los plazos que usted tiene para impugnar, para cumplir, para lo que sea, empiezan a correr el día hábil siguiente a esa notificación. ¿Comprendido? Como si fuera el cedulón que le llega a su casa. Sin embargo, muchas veces la notificación electrónica, a usted le llega un auto del juez que remite a documentos que a usted no le están llegando. Por ejemplo, dice, de la demanda incidental traslado, notifíquese al domicilio electrónico, y a usted le llega eso. ¿Está usted en condiciones de reaccionar? No, no sabe de cuál es la demanda incidental en traslado. En esos casos, usted tiene 3 días, según la acordada, hábiles, a partir del día hábil siguiente, para ir al juzgado y hacerse de las copias del acto que a usted no le llegó, para efectivizar de alguna manera la notificación. Y si usted no va dentro de los 3 días, al 4.º día está notificado. Y empieza a correr el término que usted tiene para reaccionar. El plazo del traslado, el plazo de la vista, el plazo para apelar, lo que fuera. Cuando a uno, Cabeza, que usted preguntaba, o Martirena, cuando a uno ahora, con esto del COVID-19, recibe un celular electrónico, uno entra a ventanilla única del Poder Judicial, que es otro sistema, y intenta agendar, ¿para cuándo? Dentro de los 3 días, porque al 4.º día ya sabe que empieza fictamente a computarle el plazo que usted tuviera para reaccionar. Si la ventanilla única no tiene agenda para dentro de 3 días, usted le manda un mail al actuario y el actuario le habilita a ingresar al juzgado. Igual no yo pensaba que son una consulta. No, yo sacándolo de ahora, esta situación de ahora. Yo Sí, como que me parecía que los abogados tienen los abogados tienen como su correo electrónico. Sí, claro. Y o sea, como la forma que es como, si bien se le notifica a las partes interesadas, es como que yo pensé que los abogados se tenían que registrar. Sí, todos los abogados, estamos todos, no, Además, bueno. digo yo, cualquiera, si estoy dentro del proceso, también me llega mi email, porque lo pongo en la contestación de la demanda, o cómo se entera, o cómo es el... Muy bien, le explico. Los abogados, escribanos, procuradores, creo que también los contadores, para los casos que tienen legitimación de postulación, estamos inscriptos en tenemos un domicilio electrónico que generalmente coincide, que nos da el Poder Judicial, que cuando somos personas físicas coincide con nuestro número de cédula sin la barra @poderjudicial.gov.uy. Y ahí es donde recibimos las notificaciones electrónicas de providencias notificadas a domicilio. No recibimos todo. El régimen de notificación ficta en la oficina sigue existiendo. ¿Ah? Y ¿qué le iba a contar? Y cuando en realidad ese domicilio es de un estudio, de una persona jurídica, generalmente es el número de RUT de la persona jurídica, @poderjudicial.gov.uy. Pero es un régimen de notificación a domicilio creado por acordada en el año 2018, en el año 2008. Martirena, dígame. Profe, disculpe, pero no todas las notificaciones tienen plazo de 3 días, o yo estoy mal. No, es así. Si usted se está refiriendo a las electrónicas. En realidad, todas, como quien dice. Yo Bueno. sé que algunas tienen su plazo, ¿no? Bueno, a todas. Bueno, si vamos a todas, y la pregunta es los 3 días, repasemos. Los actos que se cumplen en audiencia, no hay 3 días, ni un minuto, ni un instante, son simultáneos. Se dicta el acto, usted está en audiencia o debió estar, está notificado. Los actos que se notifican, regla general, en la baranda del juzgado, en la oficina, se notifican cuando usted va al juzgado y quedan fictamente notificados si usted demora más de 3 días en ir.
Las notificaciones que se hacen al domicilio físico, porque están en el artículo 87, la notificación es ipso facto, instantáneamente en el momento que usted le entregan el celular en su casa, se lo entregan a su cónyuge, a su hijo, a la persona de servicio o al que esté ahí, o que lo tiran por debajo de la puerta. Es automático. Vamos al régimen de notificación a domicilio electrónico. El régimen de notificación de domicilio electrónico se produce la notificación en forma instantánea cuando usted tiene disponible el mail en su casilla, siempre que sea posible conocer cabalmente el acto con el mail. Por ejemplo, le dice, no al lugar al hecho nuevo, por esto, usted sabe todo. ¿Mm? Pero si el régimen de notificación a domicilio electrónico es de un acto que, por ejemplo, dice, del pedido contrario o traslado, notifíquese a domicilio, usted lee aquello y no sabe de qué le están dando traslado, no tiene ni idea. En ese caso, usted tiene 3 días para ir al juzgado a enterarse. Y si no va, al día siguiente, usted se enteró fictamente y está corriendo el plazo. Hay distintos 3 días. ¿Se comprende? Todos más o menos entendieron. Las guías de clase están específicamente hechas para que ustedes puedan comprender esto. ¿Tiene una relación con la nulidad de los actos? En el ejemplo de que si el acto cumplió la finalidad, yo no puedo decir, por ejemplo, como excepción previa de que no fui notificado por un error en el nombre o algo, y en realidad el acto cumplió finalidad, entonces la notificación No, y pero eso tiene una relación. eso es otra cosa. Si alguna notificación no se hizo conforme a esto que estábamos viendo, pero usted se Claro. enteró y hay prueba de que se enteró, no puede alegar que no se cumplieron la forma. Eso sí, eso ya lo vimos cuando vimos el tema de que la irregularidad Claro. no significa nulidad. Dacuña estaba levantando la mano. Sí, pero me contestó porque lo que yo no había entendido era eso de cuando la información no era como muy accesible, era compleja, pero tal, lo dijo que era lo de los 3 días que tengo que ir al juzgado para entenderlo. Cuando usted recibe el celular electrónico, en esos casos, como el que expresa Dacuña, donde usted no puede entender lo que le están dando porque no está toda la información, el celular viene con un recuadro rojo abajo que le dice usted tiene 3 días para venir. Pero uno no puede, la calificación la tiene que hacer el abogado se tiene que enfrentar a aquel celular y decir, a ver, esto que recibí, ¿me da cabal información de lo que me están informando? Tenga el cuadrado, no tenga el cuadrado, yo tengo que calificarlo yo. ¿Mm? Es igual que el cómputo de los plazos. Ningún abogado puede llevarse el cómputo de los plazos que está cargado en la computadora del juzgado. Al tipo de notificación que el funcionario anotó en la computadora, esta es personal, no. Porque la jurisprudencia dice, el error en esas cosas, no hay inducción en error en esas cosas. Son cargas procesales y no puede invocarse el desconocimiento de la ley procesal por parte de los profesionales. O sea, que son ustedes como abogados que tienen que decir, esta providencia funciona la notificación de esta manera. No siguen lo que le diga el funcionario. No porque el funcionario no sepa o no importe, sino porque ese no es el régimen legal. Son verdaderas cargas y responsabilidades de actividad profesional. Creo que alguien más levantaba la mano. ¿No? Bueno. Se vincula con esta temática de las notificaciones. Después fíjense el régimen de notificaciones por edicto, ya les dije cuál es, cuando la persona es desconocida o cuando conocida se desconoce su domicilio, pero eso no es lo más importante. Hay plazos entre 60 y 90 días, si se considera que la persona tiene domicilio en el extranjero es 90, si se considera que tiene domicilio en la República es 60, por seguridad muchas veces los jueces siempre hacen por 90, publicado por 10 días en el diario oficial y en otro diario del lugar del juicio. Pero esas son cuestiones de memoria, digamos, que uno aprende, no dice relación con lo que ustedes tienen que aprender. Este tema se vincula con un tema sí más importante, que es el tema de cómputo de los plazos. Régimen de plazos en el proceso. Que es un tema que obviamente pertenece a la unidad de actos procesales, pero que nosotros lo separamos para vincularlo con la función de notificación porque tiene puntos de conexión. A ver, existen 3 tipos de plazos procesales. Los plazos legales, los plazos judiciales y los plazos convencionales.
En virtud del principio de reserva legal dimanante y del debido proceso dimanante de los artículos 18 y 12 de la Constitución, lo normal, lo regular, es que los plazos procesales tengan regulación legal, que sea la ley que diga desde cuándo se computan, cómo se computan y hasta cuándo pueden realizarse los actos previstos dentro de un determinado plazo. Y eso es lo normal. Son aquellos entonces fijados directamente por la ley. Es la mayoría de los casos. A veces la ley deja al arbitrio del juez la fijación de determinados plazos, pero esto es sumamente excepcional. Y se dice que no se viola el principio de legalidad porque ha sido la ley la que ha optado por esta posibilidad. Son los plazos judiciales, aquellos fijados por el tribunal, pero dentro de los límites establecidos por la ley. Vamos a ver el artículo 126. Que está hablando del emplazamiento cuando el demandado se encuentra fuera del territorio nacional. Dice, si el demandado yare fuera del país, será emplazado mediante exhorto librado a las autoridades del lugar en que se domicilie. Por ejemplo, vive en Brasil, entonces el juez uruguayo libra un exhorto que va a una autoridad, que es de una autoridad en virtud de unas convenciones de la OEA que se llama autoridad central, que existe en todos los países. La autoridad central de la OEA le envía a la autoridad central de la OEA en Brasil, y la autoridad central de la OEA en Brasil se lo manda al sistema de justicia en Brasilia, y el sistema de justicia en Brasilia se lo manda al juez del lugar. Imagínense la dimensión del país que es Brasil. En los juzgados de ciudades limítrofes está habilitado por unos tratados, en el ámbito del Mercosur, de que, por ejemplo, el juez de Rivera le mande directamente el exhorto al juez de Libramento, sin coronavirus en esta instancia, esperemos. Entonces, ustedes sabían que yo soy de Rivera, ¿no? ¿No sabían? ¿Sí? Bueno, pero no estoy en Rivera. Entonces, dice, el plazo para comparecer, o sea, el plazo del traslado de la demanda, del emplazamiento, será fijado prudentemente por el tribunal entre un mínimo de 60 días y un máximo de 90. Si notifico en Paraguay, que es un país cercano y chiquito, donde es probable que tenga posibilidad de contestar rápido, probablemente me voy a aproximar a los 60. Pero si notifico en Singapur, probablemente, que es lejos y es que es más de otra cultura, que el hombre va a tener que entender lo que le está pasando para asegurar su defensa, probablemente me acerque a los 90. Entonces es un plazo judicial. No está abierto al arbitrio así total del juez, pero el juez es el que define entre límites establecidos por la ley. Y como hay límites establecidos por la ley, se entiende que no viola el principio de la reserva legal, del artículo 18 de la Constitución. Y luego tenemos un tercer tipo de plazo, que es más excepcional todavía en el proceso, que son los que se llaman los plazos convencionales. Como la terminología le dice, convencionales no quiere decir común. Convencional quiere decir productos de una convención, de un acuerdo de voluntades. Un ejemplo es el artículo 92, inciso 2 del CGP, que permite a las partes suspender los plazos procesales y, por tanto, por medio de una suspensión, indirectamente establecer cuál es el plazo que efectivamente se va a tener en cuenta para realizar un determinado acto. Si las dos partes se ponen de acuerdo, imagínense que está corriendo el plazo para contestar la demanda, que es de 30 días en la hipótesis normal. Y las partes se acuerdan en suspender el plazo para contestar la demanda en 10 días. Indirectamente han establecido un plazo convencional para contestar la demanda de 40. ¿Se comprende? Porque pueden lograr que una parte del plazo no se compute. En el Código General del Proceso, esto no es así en el sistema del CPC, que sigue vigente para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que van a estudiar el año que viene en el proceso ambulatorio. Los plazos tienen todos los plazos procesales tienen una doble característica. Son perentorios y son improrrogables. ¿Quién sabe qué quiere decir que un plazo sea perentorio? A ver, ¿quién se anima a contestar esa pregunta?
Que es único, el último. ¿Que es único? No. ¿Que es último? ¿Qué quiere decir Virginia cuando dice que es último? No sé, que puede ser la única oportunidad que tenga. Yo, Y está muy cerca de la idea, está aproximándose a la idea, pero todavía no está expresada del todo. La cuña, a ver, ¿qué yo quiere decir? había leído que es el que vence por el solo transcurso de tiempo, y después de que vence ya no puedo hacer nada. Sí, sí, a veces se define así, pero en realidad sigue aproximándose a la idea. Las dos dijeron ideas aproximadas, pero no son exactas. Guitosi, a ver, ¿qué dice usted? Perentorio es aquel adjetivo que permite nombrar al último plazo que se concede a la resolución final. Sigue aproximándose por la acepción de la palabra, muy bien, en su sentido natural y obvio. La perentoriedad de un plazo quiere decir que se tiene la posibilidad de cumplir el acto previsto dentro de ese plazo hasta el último instante del plazo que está corriendo. Se tiene hasta el último instante, hasta el último microsegundo del plazo para poder cumplir el acto. La perentoriedad quiere decir que el plazo es fatal, que se tiene todo el desacudo del plazo, todo el transcurso del plazo para realizar el acto procesal que tengo que realizar o que tengo la carga de realizar, y tengo hasta el último instante. Y pasado ese último instante, el plazo es fatal. La otra característica es que el plazo es improrrogable, es decir, que este plazo fatal, perentorio, hasta el último segundo, microsegundo, no lo puedo extender, no puedo lograr que se extienda, es improrrogable. Vamos a ver el artículo 92, inciso primero. ¿Qué dice? Salvo disposición en contrario, los plazos señalados a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables. Sin embargo, hay excepciones a este principio, y una de esas excepciones es el artículo 92, inciso 2, que ya vimos. Pero las partes expresamente y de común acuerdo podrán suspender los plazos de modo previo durante su desarrollo por el tiempo que estimen pertinente. A su vez van a ver ustedes también que en materia de emplazamiento, la legislación lo que dice es que si, por ejemplo, el plazo de 30 días para contestar la demanda queda automáticamente prorrogado en un día más cada 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Montevideo. Pero el plazo sigue siendo perentorio e improrrogable. Es decir, si yo voy a demandar a alguien que está en Rivera, sale el cedulón, llega al juzgado de Rivera, el juez de Rivera le notifica al pobre de Rivera que está encerrado ahora, y no tiene 30 días para contestar la demanda. Tiene 35, porque está a 500 kilómetros, para ser más exacto, a 501 kilómetros de la Plaza Cagancha. Entonces, la entrada de la ciudad. Entonces, muchachos, pero el plazo sigue, no hay que confundir, en ese caso el plazo sigue siendo perentorio e improrrogable. Simplemente que se fijó de manera diferente. Se prorrogó en otro sentido un día cada 100 kilómetros. Al respecto, esta norma no es aplicada en relación a la realidad geográfica. Debe uno estar a la acordada de la Suprema Corte, donde establece cuál es la distancia de las ciudades respecto de los lugares, de las ciudades, villas o pueblos, respecto de la ciudad de Montevideo. Hay una acordada de la Corte que dice Paysandú está tanto, Salto está tanto, y en general coincide con la realidad geográfica, pero no es la realidad geográfica la que predomina, sino la determinación que hace la corporación. Marta, ¿hice una pregunta? ¿No? Pensé que levantaba la mano. ¿Cómo se computan los plazos? El régimen de cómputo de los plazos es muy importante y está establecido en el artículo 93. ¿Qué dice?
Los plazos establecidos para las partes comienzan a correr para cada una de ellas, es decir, los cómputos son individuales, no son comunes, salvo algún caso extraño que cuando la ley lo dice, el día hábil siguiente al de la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley o por la naturaleza de la actividad tengan carácter de comunes, en cuyo caso comenzarán a correr el día hábil siguiente al de la última notificación. Veamos. Si a mí me llega un cedulón físico a mi domicilio de traslado y emplazamiento de la demanda, yo voy a tener 30 días para contestar la demanda, y esos días van a empezar a correr a partir del día hábil siguiente. Hoy es viernes, sábado y domingo no son hábiles, el primer día para contestar la demanda es el lunes. Pero si estuviéramos en, por ejemplo, una tercería de dominio, que es algo que ustedes van a estudiar el año que viene, que es cuando A embargó un bien de B, pero viene C y dice, no, no, ese bien es mío, no es del embargado, en realidad se va a dar un traslado para que se defienda la permanencia o no del embargo, y el plazo va a empezar, para el cual el traslado es común, porque la ley así lo dice, y va a empezar a correr a partir del día hábil siguiente de la última notificación, no de la notificación individual a cada uno. Pero eso es absolutamente excepcional, de hecho es el único caso previsto en el CGP. Si quieren lo podemos ver para que ustedes se queden, o de pronto no vale la pena. O sea que siempre son hábiles. Yo pensé que después de determinado cantidad de días, no sé si era 15 o 20, eran no, Marta, como... está bien su pregunta, pero de lo que estamos hablando es de cuándo empieza a correr el plazo. Siempre empieza a correr a partir del día hábil siguiente. No dije que se cuenten días hábiles. Entendí mal. Está perfecto. Y en general se cuentan a partir del día hábil siguiente de la notificación que recibí yo. Los plazos son particulares. Sin embargo, si la ley dice que el plazo es común, el plazo empieza a correr a partir del día hábil siguiente. Común quiere decir que hay varias personas que fueron notificadas. El plazo empieza a correr a partir del día hábil siguiente de la última de las notificaciones. A ver dónde está esto. Profe, pero después del primer día hábil de la notificación, de la última resolución, Sí. ¿se siguen contando hábiles? No, ahora no hablamos de eso todavía. En algunos casos sí, en otros casos no. El régimen de plazo común está en el 335 para las tercerías, después lo leen, ¿tá? Para no distraernos con algo que es absolutamente excepcional y nunca ocurre. Hasta ahora vimos el comienzo de los plazos de las partes. El comienzo del plazo de las partes siempre es a partir del día hábil siguiente al de la notificación, cuando el plazo es particular. Si el plazo es común, a partir del día hábil siguiente a la última notificación, hipótesis de las tercerías absolutamente excepcional. Que la ley lo tiene que decir y la ley no lo usa, este mecanismo sumamente anacrónico. La otra pregunta es cómo se computa el transcurso de los plazos. No cómo empieza, sino cómo se computa el transcurso, todo el tiempo que dura un plazo. Y ahí tenemos una diferenciación. Ahí tenemos que leer el artículo 90. El 94 y el 98, ¿no? Muy bien. ¿El 94 y cuál más, Santiago? Y tiene suspensión de plazo con el 98. Está bien. Pero para no entreverarnos, el 94. Yo porque dijo hay una diferencia, por eso. Como se me está agotando la voz, ¿alguien puede leer el artículo 94, por favor? Si quiere, Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas el día hábil siguiente al de la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley o por la naturaleza de la actividad a cumplirse tengan el carácter de comunes, en cuyo caso comenzarán a correr el día hábil siguiente al de la última notificación. Eso es comienzo, ya lo vimos, ya lo entendimos. Ahora vamos a transcursos, 94.
Los plazos que se cuenten por días solo se suspenderán durante las ferias judiciales y la semana de turismo, exceptuándose los plazos cuya duración no exceda de 15 días, y a los que se cuenten por horas, en los cuales solamente se computarán los días hábiles. Para el cómputo de los plazos fijados en meses o en años, se contratarán los días hábiles y los inhábiles. Para clarificar, si el plazo se deriva de esta norma, porque casi lo de meses y todo eso entrevera, porque casi todos los plazos en el código son en días, ¿ok? Si el plazo que prevé alguna norma procesal es un plazo de días que sea igual o mayor a 15, si la norma prevé un plazo que supere los 15 días, ese plazo va a ser en días corridos. Es decir, cuentan todos los días. Los sábados, los domingos, los días en rojo, los días feriados. Cuentan todos los días. ¿Desde cuándo? Desde el día hábil siguiente al de la notificación. Arrancan siempre en un día hábil, pero después se cuentan todos. Y el plazo tendrá perentoriedad en el último instante del último día. Incluso Pero si es claro, convencional. cuando computo el último día es un día inhábil, se prorrogan al día hábil inmediato posterior. Por ejemplo, computo, arranco el lunes. Imagínense este plazo para contestar la demanda que inventamos hoy. La contestación de la demanda son 30 días, por lo tanto son días corridos. Como hoy es viernes, el primer día es el lunes. Supónganse que agarro el almanaque, empiezo y me vence un domingo. No puedo ir al juzgado a presentar la contestación de la demanda el domingo. Así que queda automáticamente prorrogado para el día lunes. ¿Eso quiere decir que el plazo es prorrogable? No, no, el plazo sigue siendo perentorio e improrrogable, pero tiene un régimen de cómputo que es ese. Si el plazo previsto en la ley es de 15 días o menos, solamente se computan los días hábiles. Los días hábiles son todos los días de la semana, salvo sábado y domingo y los que sean feriados. O algún día que naturalmente debería ser hábil, pero la oficina del juzgado no funcionó hasta 4 horas, funcionó menos de 4 horas. Generalmente la Corte luego saca alguna resolución diciendo el día tal no fue hábil porque los juzgados funcionaron menos de 4 horas. Pasó cuando saltó todo este tema del coronavirus. ¿Y cuál estabas diciendo, profe? ¿Cuál le estabas diciendo? ¿Qué son días hábiles? Los días hábiles son todos los días de la semana, menos sábado y domingo, menos los feriados de cualquier tipo, y menos cualquier día que naturalmente fuera hábil, pero que el juzgado no funcionó por lo menos 4 horas. Lo dice el artículo 96. El profe estaba diciendo al de los que son hasta 15 días, que creo que fue eso lo que preguntó la compañera. Perdone, no le había entendido. Los plazos hasta 15 días, inclusive, se computan solamente los días hábiles. Los plazos de más de 15 días, que sean en días, se computan días corridos. Pero siempre tienen que vencer en un día hábil, porque no hay posibilidad de cumplir un acto procesal en un día inhábil. Como el plazo Y eso para... eso de las 4 horas es por si hay paros, ¿no? Por ejemplo, si hay un día de paro. Se incendió el juzgado, no sé, dice el 96, son días hábiles para realización de los actos procesales todos aquellos en que funcionan las oficinas de los tribunales en un horario no inferior a 4 horas. Dice el 96.1. ¿Ok? En caso de ser convencional también tiene el mismo régimen, si es Sí. de más de 15 o de menos de 15. Sí, no importa, está bien la pregunta. Convencional, judicial o legal, no importa. Su pregunta es muy pertinente. Pero, a su vez, las ferias judiciales y las semanas de turismo
impiden el cómputo de los plazos, de todos los plazos. Ferias judiciales tenemos dos. Una que empieza el 25 de diciembre y termina el último día de enero, que es la Feria Judicial Mayor, y otra que se produce del 1 al 15 de julio, que es la Feria Judicial Menor. Ahora estamos en una situación que salió una legislación especial que ratificó algo que de apuro había hecho la Corte, que es declarar que hasta hace unos días tuvimos, desde el 12 de marzo hasta hace unos días, una feria judicial excepcional que se llamó Feria Judicial Extraordinaria. Generalmente cuando hay algún problema, se incendió el juzgado, hay un paro, cualquier cosa, la Corte lo que hace es, saca una acordada donde dice, ese día en ese juzgado fue inhábil porque no funcionó más de 4 horas. En base a esta norma del 96, es que la Corte dijo que había feria sanitaria cuando pasó lo del coronavirus. Sin embargo, eso generaba algún problema, porque en realidad eso hacía que esos días no fueran hábiles, pero los plazos corridos seguían computándose, porque los plazos corridos se computan, transcurren aunque el día sea inhábil. En realidad la Corte necesitaba decir que eso era una feria judicial. Y habían dudas si realmente eso se podía hacer o si la feria judicial, los días que son feria judicial, debían estar establecidos en una ley, como lo están de hecho en la LOT hoy. Para solucionar ese problema, en medio de la pandemia, el Parlamento sacó una ley reciente, ahora no recuerdo el número, donde ratificó la declaración de la Corte de que esto que tuvimos no eran solamente días inhábiles, sino feria judicial sanitaria. Si no, muchachos, el mismo día siguiente, el día hábil siguiente a la finalización de la llamada feria judicial, hubiesen vencido todos los actos con plazo corrido, cuyo plazo se hubiese terminado durante la feria sanitaria. Y el primer día, después de la feria sanitaria, hubiese colapsado el sistema y todos los abogados teníamos que estar todos los días viendo a ver qué día terminaba la feria sanitaria. Al declarar que eso fue una feria judicial, el plazo de cierre de los juzgados por culpa del coronavirus no solamente fueron días inhábiles, fue feria judicial y por tanto los plazos no corrieron. Ni los plazos por días hábiles, ni los plazos por días corridos. Finalmente, lo que decía Santiago, existe un principio general que es que al impedido por justa causa no le corre término. Y es lo que dice el artículo 98, que es muy usado, que dice, principio general de suspensión de los plazos. Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese. Solo se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito para la parte y que la coloque en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario. La imposibilidad obviamente tiene que ser exterior, irresistible y no culpable por parte de quien no puede realizar el acto. Si la imposibilidad deriva de un acto intencional o voluntario o negligente de la parte, obviamente no va a poder invocar que no se computó el plazo. Imagínense... ¿Se cortó esto? ¿Están ahí, muchachos? Estamos acá. Ah, se me abrió una pantalla, acá no entendí. Imagínense que ustedes les vence hoy la contestación de la demanda y están en un pueblo del interior y se van a dirigir a la capital departamental. Y justo ese día se levantan de mañana, y están en plazo, se levantan de mañana y se inundó el río y no hay pasaje en el puente, en el único puente que hay para ir a la ciudad. El juzgado está abierto, el día fue hábil, no estamos en feria judicial, pero ¿es razonable que el plazo a ustedes se les venza fatalmente? No. Como están impedidos, ese día no va a contar y van a poder cumplir el acto ¿cuándo? El día inmediato después al cese del impedimento. Pero si yo, en realidad, tenía ese día para cumplir el acto hasta las 6 de la tarde que cerraban los juzgados, y salí
de un lugar que queda a 20 kilómetros, 17:45, en 15 minutos yo no iba a poder llegar al juzgado. Por lo tanto, si tengo un accidente que me impide llegar al juzgado, no voy a poder invocar la justa causa porque hubo culpa en la base de lo que me sucedió. Yo, de todas maneras, no iba a poder arribar a la sede judicial. Profe, Sí. porque yo asociaba el 98 con lo que pasaba con el COVID, pero no, ¿por qué no? ¿Por qué una ley después? No le entendí bien esa parte. No. Lo que pasaba con el COVID, evidentemente, impedía, aunque la Corte no haya dicho nada, impedía que a usted se le venciera el plazo durante los días que los juzgados estuvieron cerrados. Por dos razones. En primer lugar, porque fueron días inhábiles, porque las oficinas no funcionaban más de 4 horas, o directamente no funcionaban. Y si usted quiere, también por el principio de que al impedido no le corre término. Sin embargo, una vez terminada la feria sanitaria, si solamente era una cuestión de días inhábiles, el día inmediato anterior usted ya no tenía el impedimento y tenía que cumplir el acto si el plazo se hubiese vencido en el medio. Entonces era necesario que la ley dijera que esto fue una feria judicial, porque durante la feria judicial los plazos directamente no corren. Esa es la diferencia. Y por tanto estaban 2 o 3 días antes a que se arreglen los juzgados, el colegio de abogados, la cátedra de derecho procesal, algunos políticos, todos como locos para que el Parlamento sancionara de una vez la ley. Porque teníamos la resolución de la Corte, pero que generaba ciertas incertidumbres. Y hay litigantes de buena fe, litigantes de mala fe, y se veía venir un panorama de nulidades y de reclamos de nulidades, que por suerte, la verdad que la Abogacía Nacional se portó bien, y también es cierto que los legisladores actuaron a tiempo, ¿no? Y también los profesores que fueron al Parlamento a insistir el Colegio de Abogados, a insistir con la sanción de esta ley. Vinculado con los plazos, deben tener presente ustedes que cada vez que el juez diga que a alguien le da una vista, le está dando el conocimiento de un acto procesal proveniente de una parte con un interés diferente al suyo, para que reaccione en el plazo de 3 días hábiles. El juez no tiene por qué decir vista por 3 días hábiles. Si dice vista, hay 3 días hábiles. Y cuando el juez dice traslado, a menos que exista un régimen especial para ese traslado, como es el traslado de la demanda y emplazamiento, los traslados, aunque el juez no exprese el plazo, los traslados son por 6 días hábiles. Esto está en el artículo 99 del CGP. Bueno, muchachos, ¿alguna duda sobre cómputo de los plazos, sobre el régimen de notificaciones? Profe, ¿cuál sería el plazo convencional o día convencional que hablaron en un momento? ¿Cómo no? Los plazos convencionales son aquellos que son fijados por convención, es decir, por acuerdo de partes. Son muy excepcionales, porque tenemos el principio de reserva legal derivado del artículos 12 y 18 y del debido proceso derivado de los artículos 12 y 18 de la Constitución. La doctrina suele decir que indirectamente, como es posible suspender por voluntad de las partes el transcurso de un plazo legal, ese acuerdo implica en realidad indirectamente la formación de un plazo convencional, porque hay una parte del plazo del transcurso que no se va a computar. El otro caso de plazo convencional que se conoce es cuando se ha acudido a arbitraje, cuando las partes han decidido que el conflicto, que la insatisfacción jurídica no sea resuelta por una sentencia judicial, sino por la decisión de un sujeto privado designado por las partes. Proceso arbitral que ustedes van a estudiar el año que viene. En ese caso, como las partes tienen posibilidad total de pactar cuál es el procedimiento, fijan plazos, términos, oportunidades, cargas, y todo eso en forma convencional. Es otro caso de plazo convencional, que nuestra ley reconoce. ¿Por qué no viola el principio de legalidad? Bueno, primero porque la propia Constitución declara que está a favor del arbitraje cuando habla del arbitraje internacional, en su preámbulo. Y en segundo lugar,
porque la habilitación de pactar arbitraje surge de la ley, que permite el pacto de plazos para los procedimientos. Y Sí. el plazo, creo, legal no, dijiste otro, jurisdiccional, no. El plazo judicial. El plazo judicial es cuando hay que hacer un determinado acto procesal, pero la ley no dice cuál es el plazo. O la ley dice que puede ser entre un baremo, entre un plazo, entre una fecha y otra fecha. Por ejemplo, la ley dice, los exhortos para notificar a personas indeterminadas, no, es más fácil, el ejemplo que vimos, el emplazamiento a personas domiciliadas en el extranjero tiene que ser entre 60 y 90 días a decisión del juez. Es judicial. Y también puede ser judicial el plazo, aunque ahí hay cierto casi que violación del principio de reserva legal, pero también hay algún caso en la ley, cuando la ley dice que hay que realizar un determinado acto procesal, pero no dice en qué momento. Por ejemplo, antes la ley en el proceso ordinario decía que agotada la etapa de proposición había que convocar a la audiencia preliminar, pero no se decía cuál era el plazo para la realización de ese acto procesal. Hoy la ley dice que es dentro de los 90 días. Ya no es un plazo judicial. Bueno, podría ser porque puede hacerlo en menos tiempo, digamos, pero por lo menos está arreglado. Lo importante como noción es que el plazo judicial es aquel que fija el juez, o porque la ley le da un baremo, o porque la ley directamente no dice cuál es el término para la realización del acto procesal. En cuanto a una consulta, capaz que lo dijo, pero no presté atención. El tema, yo leí las notificaciones que obviamente que tienen que ser en forma inmediata y demás, pero hablaban de notificación reservada. Sí, cabe la como que se va después, ¿en qué caso son? Cuando veamos medidas cautelares y medidas provisionales, vamos a ver que en ocasiones hay actos procesales que se celebran, pero de los que no toma conocimiento todas las partes, porque la toma de conocimiento puede producir la frustración del acto, u otros efectos perniciosos. Ejemplo claro, usted cabeza va a demandar a Melgarejo porque Melgarejo no le pagó un cheque que usted tiene que ya libró. Entonces, usted presenta la demanda, y esa demanda se llama demanda ejecutiva, y el juez va a condenar, le va a trabar un embargo, y la va a citar de excepciones. Pero a ellas no le van a notificar todavía. Ese decreto inicial se lo van a notificar solamente a usted, y a ella todavía no le van a notificar hasta que sepa que se efectivizó el embargo, o en el momento mismo de la efectivización del embargo, porque si ella sabe antes, el bien que usted quería embargar desaparece. Pero es algo muy excepcional. Ah, ok, bueno, gracias. Por favor. ¿Alguna duda adicional? ¿No? Sí, tengo una, pero se la voy a hacer la próxima clase. No, estamos en tiempo, adelante. No, yo porque me olvidé ahora, era de apelación y esas cosas, por eso. Ah, me bueno, olvidé. de un tema anterior. ¿Alguien tiene el cronograma ahí adelante para...? Sí, viene las estructuras procesales.